Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener a cargo la presentación sobre cáncer de pulmón. La idea de la presentación no es hacer una evaluación completa del cáncer de pulmón, porque el tema es como para un curso completo de varios días, no tratar de resaltar cuáles son los temas más importantes y que en la práctica diaria puedan ustedes utilizar. Y estamos hablando de práctica diaria no solamente cuando ustedes empiezan cuando se reciban de médico, no, sino que desde ahora ya podrían, digamos, ver la posibilidad de enfocarse en este tema del cáncer. ¿Cuál es lo más importante que yo quiero, digamos, manifestar esta tarde? Lo más importante en cáncer de pulmón es el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano va a originar que el paciente tenga un diagnóstico de cáncer de pulmón en los estadios tempranos, son estadios 1 y 2. Y en los estadios tempranos 1 y 2, el tratamiento del cáncer de pulmón es el tratamiento quirúrgico. Y con eso, el paciente se cura. Imagínense, hablar de cura en cáncer de pulmón es como decir ganarse la lotería o que un pase a cuartos de final. Entonces, es una cosa importantísima. Pero lastimosamente, la gran mayoría de nuestros pacientes, y ustedes, los que rotan por los hospitales, han podido comprobar que la gran mayoría de pacientes, casi el 90% de los pacientes, llegan en estadios 3 o 4, quizás más, estadios terminales, con metástasis, etc., en las cuales el paciente ya definitivamente no es quirúrgico. Entonces, el objetivo de la presentación es tratar de pensar que la neumología no solamente es tuberculosis, la neumología también es cáncer de pulmón. Entonces, nosotros pensamos que el neumólogo es un especialista en ver tuberculosis, y eso no es así. Ahora vamos a mostrar alguna estadística de los casos hospitalizados en el Rebardeaki, y vemos que la gran mayoría de los pacientes son enfermedades neoclásicas hospitalizados en la realidad en el servicio 12B en el país. Entonces ya estamos lejos, pues, de ser una especialidad de tuberculosis. Así que no le tengan miedo a la especialidad y sigamos adelante. Hablando de enfermedades respiratorias, una de las cosas importantes en cáncer de pulmón, en la neumología, primero tienen que dividir, es fácil. Primero tienen que dividir, primero si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica. Una enfermedad aguda, por ejemplo, una embolia pulmonar, una neumonía, puede ser algo que se presente, digamos, poco tiempo de enfermedad. Pero si nosotros tenemos un paciente que tiene más de un mes o quizá 2 con síntomas respiratorios, entonces ya hablamos de enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas son el asma bronquial, el cáncer de pulmón, la bronquiolitis. Entonces ya ustedes pensando mentalmente qué enfermedad es una aguda o crónica, ya ustedes pueden separar dos grupos de enfermedades. Otra forma de clasificar enfermedades respiratorias es si son enfermedades obstructivas o restrictivas. Las obstructivas son aquellas que alteran en la espirometría, provocan una alteración del BEF1, o sea, el volumen respiratorio forzado en el segundo. Y esas son el asma bronquial, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también algunas bronquiectasias que provocan bronquiopatía. Y las enfermedades restrictivas son aquellas enfermedades que restringen la capacidad pulmonar y alteran el parénquima pulmonar, donde, por lo tanto, son enfermedades en las cuales la capacidad vital forzada en la espirometría está disminuida, y por lo tanto son ese otro grupo de enfermedades que una espirometría simple puede detectar, como son la fibrosis pulmonar, la neumoconiosis, todas enfermedades que restringen la caja torácica, cifoescoliosis, algunas enfermedades de los diafragmas, alteraciones del diafragma, de las costillas, deformidades torácicas. Entonces ya hay dos grandes grupos de enfermedades crónicas, enfermedades agudas, enfermedades
transmitir enfermedades infectivas. Y por último, ya de acuerdo a la etiología, ustedes ya pueden ir captando qué grupo de enfermedades pueden ser enfermedades infecciosas. Si el paciente tiene fiebre, sudoración, escalofríos, tos productiva, verde, ya va para las enfermedades infecciosas. Y si no es así, ya va a enfermedades neoplásicas. O si no es así, va para enfermedades inflamatorias, bronquiales, o la citosis pulmonar, o enfermedades vasculares, como la embolia pulmonar. Entonces, enfermedades, anomalías congénitas, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, ustedes vayan clasificando periódicamente, poco a poco, en qué grupo de enfermedades están el paciente a las cuales van a entrevistar. Y hablando de esta entrevista, lo más importante en la entrevista es donde le pregunten, no le vas a preguntar si cría pollitos en su casa, si es hincha de la U. Usted tiene que preguntarle cosas dirigidas, como son, por ejemplo, los 5 síntomas importantes, que son dolor torácico. Son 5 síntomas importantes. Entonces, el paciente tiene tos, ¿de qué tipo? ¿Qué aumenta la tos? ¿Qué lo disminuye? Hemoptisis, leve, moderada, severa. ¿Qué aumenta la hemoptisis? Disnea, leve, moderados esfuerzos. ¿Qué tipo de expectoración tiene? ¿No? Entonces, el dolor torácico, ¿dónde? ¿Cómo? ¿A dónde va el dolor? Entonces, disgregar cada uno de esos 5 síntomas y después de eso, algunos datos epidemiológicos importantes como son la ocupación, que es una cosa importantísima, y el hábito del trabajo. Nada más, es una cosa sencilla, es lo que cuando enfrentamos a un paciente respiratorio. Y dentro de los exámenes que podemos pedir, digamos que nos van a ayudar al diagnóstico, no hacen diagnóstico, son la placa del pulmón, es una cosa importantísima, y sigue siendo importante en una placa de radiográfica no nos da diagnóstico, nos evalúa, por ejemplo, capacidades. Pero, por ejemplo, cuando yo pregunto a los alumnos en la práctica, dicen, ¿qué cosa ves? Me dicen, veo una opacidad acá abajo. Está bien, perfecto, pero así no debemos ver una placa. Una placa siempre tenemos que ver en forma conjunta, desde lo general a lo particular. De lo general tenemos que ver cómo está la tráquea, cómo está el diafragma, ¿no? Los dos diafragmas, cómo está el cerebral subcutáneo, los huesos, ¿no? La clavícula, el omóplato, la columna, la silueta cardíaca. Y acá para muchos esto forma parte de la silueta cardíaca. Y en muchos de los casos este paciente fue informado como si tuviera una placa normal. Pensaban que esta era la silueta cardíaca. Acá se le puso una flechita, pero acá le han puesto una tremenda flecha que ya todo el mundo sabe que ahí está la lesión. Pero esto no forma parte de la silueta cardíaca. Una placa de perfil definitivamente nos va a diferenciar mejor cómo está la imagen especular. Entonces, la segunda cosa, lo que yo quería influenciar sobre ustedes es la parte clínica del interrogatorio. La historia clínica nunca va a pasar de moda. Y la segunda cosa, que en las placas, en la tomografía, en la rayos X, solamente vemos imágenes, no vemos enfermedades. Porque me dicen, veo un cáncer de pulmón, veo una tuberculosis, veo una embolia pulmonar, veo una neumonía, eso ya es una cosa pasada, eso ya no es así. Entonces, el día de ayer estábamos viendo este paciente, que es un paciente varón de 85 años sin antecedentes de enfermedades pulmonares. Su hábito no tiene hábitos de fumador y sin embargo la característica más importante es una tos crónica, una tos de 3 meses de evolución. Pero él no le dio importancia a la tos, siguió con su tos y por ahí encontró a alguien que le dice, ¿usted qué tiene? Tengo tos, ya un tratamiento, su codipro, o sea, un sedante de la tos. Es otra de las cosas que también me gustaría influenciar sobre ellos, no ser sintomáticos, o sea, no dar tratamiento al síntoma. Ustedes tienen que dar tratamiento a la enfermedad. Entonces el paciente tranquilo con su tos y su codiprom, o sea, un sedante de la tos, hasta que llegó un momento, hace 3 semanas, hace un mes, porque ya lo vieron hace un mes, que comenzó a tener tos hemoptóica, es decir, había un pequeño sangrado. El paciente decía que le duele la garganta, y es más, se fue a un médico, porque con la tos no se fue, nadie va con tos al médico.
Entonces hay que capturar a esos sintomáticos respiratorios que tienen tos. Si tienen los compañeros que están tosiendo más de 2 semanas, tienen que ayudarles. ¿Saben qué? Tienen que hacer un examen de esputo o una placa de tos. Bueno, ahí se no le dan importancia, toman cualquier cosita y ya con eso siguen adelante. Pero no es así. La tos es una cosa importante. Pero cuando recién sangra, sobre todo si es varón, un varón que ve sangre, ya se asusta. Entonces se va y le hacen una laringoscopía, le hacen un estudio y le dicen, no, está sangrando acá en la vena, de la de la base de la vena. O sea, el paciente ya tranquilo, entonces sigue adelante y lo placa de pulmones. Nada, pensaba que era la continuación de la silueta cardíaca. Entonces, ya cuando el paciente comienza a atender, a pesar de todo el tratamiento, a pesar de que se le ha dado toda su medicación, ya alguien más con mayor criterio le pide una tomografía y todo eso. Y miren lo que se ve, una opacidad en la base pulmonar. Y miren cómo es la opacidad de bordes irregulares, bien pegada en el estilo. ¿Cuánto tiempo habrá estado esta opacidad en el pulmón? No sabemos, por lo menos unos 4 o 5 meses. Y esta digamos, opacidad crece, pero no crece hacia afuera, porque cuando crece hacia afuera choca con la pleura, da derrame pleural y da dolor pleurítmico que no tenía el paciente. Crece hacia adentro, crece hacia el intestino, hacia los ganglios mediastinales. Entonces, nuestro paciente hizo un problema de una opacidad severa en el pulmón, y esto vemos en los cortes más abajo, cómo ya se mete la lesión hacia el mediastino, y lo que hace prácticamente no quirúrgico al paciente, porque ya hay un compromiso mediastinal. Este será el caso 1-3 más o menos. Entonces, con esta tomografía, en otro centro que no es el hospital, ya es derivado al hospital de Barrialti. En el hospital de Barrialti se le hace una broncofibroscopía, se encuentran signos directos de neoplasia, es decir, que debe haber una tumoración, pero en la biopsia sale todo negativo, y en el estudio del aspirado bronquial para hacer una neoplásica, lo único que sale es un diagnóstico de aspergillosis, es decir, un hongo. Entonces, todos contentos, el paciente se salvó del cáncer, solamente sale aspergillosis, pero se le hizo otro examen más importante. ¿Cómo se llama el examen? Con una aguja, una biopsia pulmonar con aguja, lo que se denomina la pipa. Es una biopsia que se entra por la aguja por la parte de atrás y se llega hasta la lesión. El resultado fue un adenocarcinoma, o sea, un cáncer de pulmón ya de estadio avanzado, un adenocarcinoma pulmonar. Incluso a este paciente se le dio de alta, porque esta es la segunda hospitalización. Como salió todo positivo, se le dio para hongos salían por todos los, se le dio de alta, y antes del alta se le hizo una biopsia pulmonar con aguja directa y se le vio los resultados por consultorio. Cuando se llegó al consultorio, el diagnóstico de cáncer pulmonar. Entonces se le volvió a ingresar porque tenía que hacer diferentes estudios de estadiaje. ¿Qué significa el estadiaje? Significa que el cáncer de pulmón no solamente tiene que tener, el cáncer de pulmón es el nombre de la enfermedad. El segundo nombre es qué tipo de cáncer, o sea, el tipo histológico. Y hay 4 tipos histológicos importantes. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente. También tenemos el cáncer de epidermoide, el cáncer a células pequeñas y el cáncer a células grandes. Son 4 tipos histológicos. Entonces, ese es el segundo apellido. Y el primer apellido. Tenemos el nombre y el primer apellido. Y el segundo apellido tiene que ser el estadiaje. ¿Qué estadio está? ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Y para hacer el estadiaje se le tiene que poner una tomografía cerebral para ver si hay metástasis cerebral, una gamografía ósea para ver si hay infiltración ósea, una tomografía de abdomen para ver si hay compromiso de glándulas suprarrenales. Entonces se tiene que hacer un estadiaje completo para determinar la extensión de la enfermedad. Entonces, cuando ustedes tengan a un familiar que tenga cáncer de pulmón, el fulanito tiene cáncer, o un tío tiene cáncer, o un abuelo tiene cáncer,
Ya, ¿qué tipo de cáncer? ¿Saben el tipo histológico? Segundo, ¿en qué estadio está el cáncer? Se han hecho estudios de extensión de personas. Ya con esas cosas ya ustedes ya saben que han pasado por el neumonólogo. Yo me sentiría muy contento cuando alguien me diga, me consulte porque ya todo completo. Entonces, el cáncer de pulmón en Latinoamérica es la tercera causa más frecuente de cáncer, pero lo más importante es la principal causa de muerte. Lamentablemente, es una enfermedad que avanza, que no es estática, que avanza progresivamente y que mata definitivamente al paciente. Antes, el cáncer a células no pequeñas era considerado como única enfermedad. Hoy se conoce que conforma un grupo de neoplasias con alteraciones moleculares distintas que guían la oncogénesis. O sea, en la variación en los últimos años en cuanto al cáncer de pulmón es que hay diferentes tipos hay un comportamiento biológico del cáncer y hay una serie de medidas por las cuales se puede averiguar cuál es el comportamiento biológico. Para eso es necesario una buena biopsia de pulmón y esa biopsia se hace a diferentes estudios moleculares para evaluar exactamente cómo es el comportamiento del cáncer. Por ejemplo, un determinado tipo de quimioterápicos no se puede dar a todos los pacientes que tienen adenocarcinoma. Hay pacientes con adenocarcinoma que tienen un comportamiento que reacciona determinado frente a un componente biológico y otros no. O sea, hay quimioterápicos que se pueden dar en pacientes con adenocarcinoma, pero hay otros que no se pueden dar. O sea, hay ahora, en la actualidad existe una diferenciación de acuerdo a las características biológicas del cáncer. Eso es, digamos, en cuanto al avance, porque antes se le daba una misma quimioterapia a todo el mundo, así como una receta de cocina, todos recibían. A todos se le caía el pelo, todo era una desgracia, y unas náuseas y vómitos. Algunos reaccionaban, otros no reaccionaban. Entonces ahora no. Ahora se le da un determinado tipo de quimioterapia de acuerdo a las características biológicas y eso se le hacen estudios a la pieza quirúrgica de la biopsia. Entonces, otra de las cosas que quiero manifestarles es que el cáncer del pulmón, al igual que otras enfermedades respiratorias, no se diagnostican ni viendo al paciente, ni examinándolo, ni con el estetoscopio, ni con la tomografía, nada. Se diagnostica con la histología, o sea, con la biopsia. De igual manera, cuando ustedes ven a una persona completamente adelgazado, ¿no?, hacinado, todo el mundo dice, ese es tuberculosis. Eso se diagnostica, la tuberculosis se diagnostica con examen de esputo. Y muchas veces a veces pacientes que tú aparentemente no crees que tiene tuberculosis externamente y le hacen el examen de esputo y sale positivo. O sea, lo externo, la vista, como decían antes en los médicos antiguos de los años 40, de los años 50, o sea, mirando al paciente ya le estaban recetando el tratamiento. Ahora tiene que ser básicamente sustentado. Cualquier diagnóstico tiene que tener una adecuada sustentación. Y la sustentación bacteriológica es lo más importante de las enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Y la sustentación anatomopatológica o citológica es una cosa importante en todas las enfermedades. Entonces no se olviden de tener un diagnóstico con biopsia en este tipo de pacientes. Entonces, lo que estaba diciendo, citogenética, biología molecular, celular, bioquímica. Entonces hay que comprender cómo es que se desarrolla el cáncer, qué eventos moleculares conducen al cáncer. Y estos eventos se van a ir progresivamente. En el epitelio bronquial comienza a crecer las células neoplásicas. Miren, en estadios tempranos hay una hiperplasia, una alteración de la estructura del epitelio bronquial. En estadios intermedios ya hay una displasia y posteriormente en estadios tardíos ya hay un carcinoma in situ o un carcinoma invasivo. Esta es una revisión antigua que hay en 2001. A pesar de eso, esto se mantiene todavía.
porque el cáncer de pulmón sigue con una sobrevida del 15%, solamente ha mejorado un 1%. En cambio, es 61% que ha aumentado ya 70% en el colon, 86% para la mama y 96%, si no es más, para el cáncer de próstata. O sea, si nosotros con el tiempo quisiéramos tener algún tipo de cáncer, Dios no quiera, me gustaría tener una próstata o el colon porque tiene mejor pronóstico. El cáncer de pulmón a los 5 años solamente un 15% de naturalidad. Por eso la importancia que tiene hacer un diagnóstico temprano. Miren, las enfermedades transmisibles, esto de cuando es 2013 en el Ministerio de Salud, siempre hemos tenido mortalidad por enfermedades transmisibles del 19 al 20%. En el 2011. Y mira las enfermedades neoplásicas, cómo están llegando. Ya casi están llegando a la mortalidad de enfermedades transmisibles. Seguido por enfermedades de aparato circulatorio. A medida que mejora la calidad de vida, porque definitivamente la calidad de vida en Perú ha mejorado en comparación con los últimos 10 años, ya los fallecimientos por enfermedades neoplásicas son toda una realidad. Eso es lo que le estaba diciendo en 2013, hace ya más o menos 5 años, se hizo un estudio de pacientes con neumología y se vio que la gran mayoría de los pacientes hospitalizados eran por enfermedades de tipo neoplásicas. Y en la tuberculosis es este moradito, o sea, seguido por enfermedades bronquiectasias o alguna otra enfermedad pulmonar. Entonces no se olviden las enfermedades malignas como causa importante de hospitalización en el servicio de neumología. Esa es la imagen del cáncer de pulmón que compromete severamente la capacidad pulmonar. Esto es una cosa importante, ¿por qué? Porque el aparato respiratorio, o sea los pulmones, son órganos que están expuestos al medio ambiente. Todo el humo del tabaco, el humo de los autos, todo eso ingresa al árbol. En cambio el hígado, el corazón, el páncreas, todos son órganos que están metidos, que no están en contacto con el medio ambiente. O sea, hay una tremenda relación entre medio ambiente y pulmón. Por eso una de las preguntas que debemos los pacientes respiratorios es la evaluación adecuada del medio ambiente. Entonces el medio ambiente influye definitivamente. Entonces, como neumólogos o todos los que están, digamos, en este capítulo, tenemos que diagnosticar adecuadamente el cáncer pulmonar, aliviar las complicaciones del cáncer y tratar de orientar al tratamiento oncológico y optimizar el estado respiratorio para que los pacientes lleguen a recibir un tratamiento de manera segura. O sea, nuestro diagnóstico es el diagnóstico, aliviar las complicaciones, hacer de la vida del paciente más llevadera. Entonces, esa es nuestra función en cuanto al cáncer de pulmón. Para evaluar adecuadamente el cáncer de pulmón, el paciente con cáncer, con sospecha de cáncer, tenemos que llevar 3 pasos básicos. La evaluación clínica, ya lo hemos hablado, los factores de riesgo, que también hemos hablado, las imágenes, la placa, la tomografía, la resonancia magnética, sobre todo en cerebro. La resonancia magnética es muy sensible cuando hay metástasis cerebral. Hacer un diagnóstico presuntivo y determinar si el cáncer es de células pequeñas o células no pequeñas, hacer un estadiaje presuntivo. El segundo paso, que es uno de los grandes pasos, es la confirmación tisular, o sea, hacer una biopsia diagnóstica. Y la biopsia lo podemos hacer primero con una broncoscopía, con biopsia bronquial, o una punción percutánea con aguja para hacer una biopsia directa de la lesión. Posteriormente, si esto no llega, puede ser una biopsia con toracoscopía, o sea, con un aparatito que entra en tórax, o al final con una biopsia a cielo abierto. Entonces, lo importante es tener tejido para poder confirmar la enfermedad. Entonces, haciendo un diagnóstico ya definitivo a través de la biopsia, ya tenemos el tercer paso, que es el tratamiento. No se olviden que la cirugía es la parte del tratamiento más importante en los estadios tempranos de la enfermedad. Y la quimioterapia y la radioterapia son los tratamientos alternativos, cuando el paciente ya no es quirúrgico.
Pero tengan cuidado, ahora no tengan temor que la quimioterapia ha cambiado en los últimos años, se está haciendo más selectiva en los pacientes. No todos van a recibir el mismo quimioterapia, depende de las condiciones biológicas del tumor. Se le hacen diferentes coloraciones, estudios, actualmente ha mejorado bastante la quimioterapia con los nuevos estudios que se ha hecho con los tejidos neoplásicos. Y la radioterapia también ha mejorado porque se hace ahora una terapia localizada, radioterapia localizada. Antes se irradiaba tanto al paciente que quedaba con una fibrosis por radiación. Ahora no, los baños de cobalto son bien localizados de acuerdo a la zona. Entonces ha habido avance en cuanto al tratamiento. Lastimosamente no ha sido lo suficiente como para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Uno de los grandes problemas del cáncer de pulmón es la gran mayoría de los pacientes asintomáticos. Se dice que cuando el paciente se encuentra una lesión en la placa de tórax, así de casualidad, el paciente ya ha avanzado casi la mitad de la progresión del cáncer. O sea, es una suerte que te tomen una placa por A o por B motivos y siendo completamente asintomático te encuentren una lesión pulmonar que se llama diagnóstico de cáncer. Entonces la gran mayoría son asintomáticos. Por eso es que la gran mayoría nos llegan los pacientes en estadios terminales, porque recién llega el paciente cuando le duele el tórax, porque hay compromiso de la pared torácica, o cuando hay derrame pleural, o llega cuando tiene hemoptisis, cuando ya ha comprometido un vaso sanguíneo bronquial, o llega porque el paciente tiene una fractura patológica, porque ya hay metástasis ósea, o llega porque tiene trastornos de conciencia o convulsiones, cuando haya compromiso cerebral. O sea, el paciente se presenta con sus metástasis, síntomas de metástasis, o con síntomas de enfermedad local en la pared torácica. Así se presenta la enfermedad en la gran mayor parte. Otra de las cosas se presenta como un síndrome paraneoplásico. ¿Qué significa eso? Que tiene manifestaciones extrapulmonares que no tienen nada que ver. Por ejemplo, manifestaciones endocrinológicas, por ejemplo, Cushing, manifestaciones neurológicas, tiene parestesias, calambres, ¿no? Manifestaciones de tipo vasculitis, o sea, vasculares completamente diferentes a lo que pensamos. Entonces, o tiene el paciente hipocreatismo digital, por eso siempre al paciente respiratorio siempre hay que mirarle los dedos. Porque cuando hay hipocreatismo digital es algo que te está indicando que tenga una enfermedad crónica pulmonar. El síndrome paraneoplásico es constitucional y comienza a bajar de peso el paciente de manera no explicada. El mismo paciente que presenté al principio piensa que está bajando de peso porque tiene diarrea, ¿sí? Y las diarreas son muy escasas, que no es la causa de su pérdida de peso. Lógicamente no le dijimos de que tenía un problema de cáncer, por eso está bajando de peso. Hay lesiones, el compromiso hematológico es importante. Los pacientes usan con reacción leucemoide, o sea, aumenta los leucocitos. Todo el mundo cree que el paciente está infectado, le dan los antibióticos, y no es así. Eso del hemograma, no sé, ya se ha vuelto ya tan popular que todo el mundo tiene todos ya hemogramas. Si le decían el leucocitosis, ya su antibiótico. O sea, hemograma no es sinónimo de antibiótico, tiene que estar bien relacionado. Y en los pacientes con cáncer de pulmón le sale 20.000 leucocitos y dice, uy, hay que poner antibióticos endovenosos. Tiene un cáncer de pulmón. Síntomas esqueléticos, neuromusculares, cutáneos, vasculitis, endocrinológicos. Entonces siempre deben estar ustedes, digamos, mirando los dedos para poder determinar el hipocreatismo digital. Y existe ya, esto es una cosa conocida, factores ambientales, una lumia, un factor. Existe un factor huésped también, una susceptibilidad genética que no debemos descartar. Y otra de las cosas, enfermedad pulmonar adquirida. ¿Qué significa eso? Que muchos de los pacientes que tienen secuelas, hablando de este paciente también ha tenido TBC hace buen tiempo, entonces a veces el cáncer de pulmón se presenta en las secuelas pulmonares, en las cicatrices. O también los pacientes con fibrosis pulmonar también son más proclives a hacer un cáncer de pulmón en enfermedad crónica. Entonces no se olviden, cualquier enfermedad crónica puede ser un factor predictivo.
Ya no voy a hablar más sobre tabaquismo, muchos de paso hay algunos que han preparado el tabaco para mañana, ¿no? ¿Hay alguien que sí? ¿Han preparado? Cuando dije, aunque sea esta noche, tiene que ser, ¿eh? Mañana vamos a hablar sobre el tabaquismo y el 31 de mayo es el día de qué? No, como no espero que se salgan con sus carteles acá, no vayan a estar haciendo carteles porque guerrero, pues no.